Un multimillonario llegó a casa temprano esperando paz. En cambio, encontró a su esposa abofeteando a la hija de su ama de llaves. Lo que hizo a continuación dejó a todos en total incredulidad. Comenzó como cualquier otro tranquilo martes en la mansión Prescott. Las luces estaban bajas, el aire en calma. Rebecca llamó aflojándose la corbata esperando la calma familiar del hogar. En cambio, lo que David Prescott escuchó fue un sonido que cambiaría todo. El llanto de un niño agudo y asustado. Luego su voz. Niña enferma. ¿Tienes idea de lo que has hecho? En ese momento el hombre que había construido imperios se dio cuenta de que no conocía el mundo que existía dentro de sus propias paredes. Detrás de las sonrisas perfectas y la arrogancia de la caridad, algo mucho más oscuro había estado creciendo invisible, sin ser desafiado. Y lo que comenzó como un esposo que regresaba temprano a casa, terminó siendo la noche en que toda su vida se hizo añicos. Esta es la historia de cómo la verdad entró por la puerta y nada volvió a ser igual. Antes de continuar, háganos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo hoy. Nos encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y asegúrate de estar suscrito para no perderte el video especial de mañana. Ahora volvamos a la historia. Disfruta la narrativa. El verdadero carácter de un hombre no se revela en las salas de juntas, sino en los tranquilos corredores de su propio hogar. David Prescott creía que su vida era una fortaleza de éxito construida sobre principios de honor e integridad. Pero en una tranquila tarde de martes, descubriría que la traición más profunda no venía de un rival de negocios, sino de dentro de sus propias paredes. La pesada puerta de roble de la finca Prescott se cerró con un suave y satisfactorio clic. El sonido normalmente le traía a David una sensación de paz. Era el sonido de dejar el mundo atrás, el mundo de fusiones de precios de acciones de ambición implacable. Él era David Prescott, el CEO, cuyo nombre era sinónimo de innovación. Su empresa, un gigante tecnológico que había construido desde cero, era su legado público. Pero dentro de estas paredes, solo era un hombre, un esposo. Esperaba algún día ser padre. Esa noche llegó a casa temprano un evento raro. Una reunión de la junta había sido cancelada inesperadamente, liberando su noche. Sonrió para sí mismo imaginando la sorpresa de su esposa Rebecca. Podrían cenar tranquilos. Podrían hablar de algo que no fueran los resultados trimestrales. Aflojó su corbata. El silencio del gran vestíbulo de mármol le ofrecía un reconfortante alivio. Pasó junto al retrato de su abuelo, el general James Prescott, un hombre cuya mirada severa y pecho lleno de medallas siempre parecía medirlo. El general era una leyenda, un héroe de guerra que valoraba la disciplina, el honor y la protección de los inocentes por encima de todo. David había pasado su vida tratando de estar a la altura de ese estándar silencioso pintado en el lienzo. Mientras se dirigía hacia la sala principal, un sonido rompió la quietud. Al principio era apenas perceptible, un sollozo infantil. Era un sonido tan fuera de lugar en aquella vasta e inmaculada casa, que David se detuvo con las manos aún sobre su maletín. Conocía ese sonido. Era Chloe, la hija de 9 años de su ama de llaves, Emily Carter. Emily era un tesoro, una mujer amable y diligente, que había trabajado para él durante 5 años. A veces, cuando la escuela estaba cerrada o la niñera de Emily no estaba disponible, Chloe la acompañaba. La niña era una presencia tranquila y brillante en la casa. Tenía el cabello rubio como el sol y ojos del color de un cielo de verano. Siempre era educada, siempre respetuosa. A menudo se la encontraba acurrucada en una esquina con un libro. Su presencia nunca había sido un problema. El sollozo se repitió esta vez más fuerte, seguido de un siseo agudo y cruel. Era la voz de Rebecca. «Mira lo que has hecho, niña torpe e inútil». La sangre de David se heló. Aceleró el paso, sus pulidos zapatos italianos no hacían ruido sobre las gruesas alfombras persas. Se detuvo justo antes del arco que conducía al gran salón oculto por las sombras. Lo que vio le quitó el aire de los pulmones. La escena era un grotesco cuadro de contrastes.
La habitación estaba bañada por el suave resplandor del crepúsculo filtrándose a través de las ventanas de piso a techo. Muebles dorados y arte invaluable adornaban las paredes. En el centro de todo eso estaba su esposa Rebeca. Era la imagen de la elegancia con un vestido de seda hecho a medida, su cabello rubio perfectamente peinado, los diamantes brillando en su cuello y orejas. Parecía pertenecer a la portada de una revista. Pero su expresión era algo que David nunca había visto antes. Era una máscara de odio puro e inalterado. Estaba dirigida hacia la pequeña Chloe. La niña se acurrucaba cerca de una delicada mesa auxiliar de caoba. Fragmentos de lo que parecía una figurita de porcelana yacían esparcidos por el suelo a sus pies. Chloe lloraba con lágrimas silenciosas corriendo por sus pálidas mejillas llenas de pecas. Sostenía una mano sobre su rostro, donde un marca roja se estaba formando en su piel. ¿Tienes idea de lo que fue eso? La voz de Rebeca era baja y venenosa. Eso fue un regalo de mi abuela. Ha estado en mi familia durante 100 años. Tu madre trabajará toda su vida solo para pagar una sola pieza de esto. Lo siento. Sollozó Chloe, su pequeño cuerpo temblando. Fue un accidente. Solo estaba desempolvando como me enseñó mamá y choqué la mesa por accidente. Mentira, exclamó Rebeca con brusquedad. Estabas jugando. Sé que lo estabas. Los niños como tú no pueden controlarse. No tienen aprecio por las cosas bellas porque no vienen de nada. David sintió un temblor de ira recorrer todo su cuerpo. Era un enojo frío desconocido. Niños como tú. Las palabras resonaron en la opulenta habitación feas y fuera de lugar. Esta era su casa, un lugar que él creía construido sobre el respeto sobre los valores que el general le había inculcado. Estaba a punto de entrar en la habitación para hacer notar su presencia cuando Rebeca hizo algo que le detuvo el corazón. Levantó la mano, sus movimientos eran precisos y firmes, y abofeteó a la niña en la cara. El sonido fue agudo, un chasquido repugnante, que pareció silenciar todo el mundo. Chloe gritó un pequeño sonido herido y retrocedió tambaleándose, tropezando con la alfombra y cayendo pesadamente al suelo. Se acurrucó en una bola, sus sollozos ahora fuertes y desesperados. David estaba paralizado no por miedo, sino por una claridad horrorizante. Era como si un velo le hubiera sido arrancado de los ojos. Había estado casado con Rebeca durante 4 años. Durante años de eventos sociales, galas benéficas, cenas perfectamente organizadas. Ella siempre había sido la esposa corporativa perfecta. Grácil, inteligente, encantadora. Encantaba a sus socios comerciales, a sus amigos, a los miembros de la junta. Él había creído conocerla. Pero esa mujer, ese monstruo de pie sobre una niña, llorando, era una extraña, una completa y absoluta extraña, que había estado viviendo en su casa, durmiendo en su cama. Cada sonrisa educada que alguna vez le había dado a un miembro del personal, ahora parecía una mentira. Cada palabra de elogio por el trabajo de Emily, ahora parecía una actuación calculada. Pensó en todas las veces que había llegado a casa y había encontrado a Emily luciendo cansada y tensa. Había asumido que era el estrés de ser madre soltera. Pensó en las veces que Chloe había estado inusualmente callada, casi invisible, siempre que Rebeca estaba en la habitación. Había pensado que la niña era simplemente tímida. ¿Cómo había podido ser tan ciego? La voz de su abuelo pareció resonar en su mente desde un distante recuerdo de la infancia. Un hombre que no ve lo que está justo delante de él es un tonto, David. Pero un hombre que lo ve y no hace nada es un cobarde. Rebeca parecía deleitarse con el miedo de la niña. Dio un paso más cerca apuntando con un dedo perfectamente manicura hacia la niña. Ahora aprenderás lo que sucede cuando tocas cosas que no te pertenecen. Te quedarás aquí y recogerás cada pedazo. Y si te cortas no sangrarás sobre mi alfombra. Eso fue todo. El hechizo de shock se rompió. Una tormenta de hielo y fuego estalló dentro de David. Rebeca, su voz no era alta, era baja. Tan baja que parecía absorber todo el sonido en la habitación, pero cortaba el aire como un fragmento de vidrio. Rebeca se congeló. Su cabeza se levantó bruscamente. Se giró.
y por una fracción de segundo la máscara de odio aún estaba en su rostro. Luego, al verlo, desapareció. Fue una transformación asombrosa. La crueldad se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa inocente y ojos muy abiertos. Fue la actuación más magistral que había presenciado. David Cariño jadeó, llevando una mano a su pecho en un gesto de leve sorpresa. «Has llegado a casa. No te oí entrar». Sus ojos parpadearon de él a la niña llorando en el suelo, luego a la porcelana rota. Los engranajes de su mente giraban, calculando, creando una nueva realidad. Esto no es lo que parece, empezó su voz ahora con un tono forzado y entrecortado que él reconoció como completamente artificial. Sé que esto se ve terrible, pero esta niña Chloe rompió deliberadamente la reliquia de mi abuela. David no miró a Rebecca. No podía. Mirarla habría desatado la furia que se enroscaba en su interior. En cambio, su mirada fue hacia Chloe, que todavía estaba en el suelo intentando ahogar sus sollozos con sus pequeñas manos. Su cabello rubio estaba desordenado, su rostro manchado de lágrimas y marcado por la impresión roja de la mano de Rebecca. Podía ver un pequeño rasguño en su codo por la caída. Caminó lentamente hacia la habitación, dejando caer su maletín al suelo con un sordo golpe. Ignoró completamente a su esposa, concentrando toda su atención en la niña aterrorizada. Se agachó sin acercarse demasiado, dándole espacio. Mantuvo su voz baja y firme, tal como su abuelo le había enseñado a hablarle a un caballo asustado o a un soldado en su primer día de batalla. Chloe dijo suavemente: «Soy el señor Prescott». «¿Estás bien?». La pequeña se sobresaltó al escuchar su voz. Miró de él a Rebecca, sus ojos azules abiertos de par en par, por un terror que desgarraba el alma de David. No era el miedo de una niña que simplemente había roto algo. Era el miedo profundo e incrustado de una niña que sabía que el castigo era rápido y cruel. Una niña que sabía que los adultos de su mundo no siempre eran seguros. «David, ¿qué estás haciendo?». La voz de Rebecca era aguda, llena de indignación. Ella es la que debería pedir disculpas. Necesita aprender una lección sobre las consecuencias. David levantó una mano, un claro gesto para que permaneciera en silencio, pero nunca apartó la mirada de Chloe. Chloe repitió con suavidad: «Mírame. No estás en problemas conmigo. Solo quiero saber si estás herida». Lenta y vacilantemente, la niña asintió ligeramente. Señaló con un dedo tembloroso su mejilla, donde la marca roja ya empezaba a oscurecerse, y luego su codo, que sangraba ligeramente. «Veo», dijo David, su voz aún tranquila, pero un nudo frío y duro se apretaba en su pecho. «¿Dónde está tu madre, Chloe, Ella?». «Fue a la tienda», susurró Chloe con una voz tan baja que apenas podía oírla. La señora Prescott dijo que el pulidor de plata era del tipo incorrecto. Envió a mamá a buscar uno nuevo. Por supuesto que lo hizo. Rebecca había enviado a la madre lejos. Había esperado hasta que la niña estuviera sola. La crueldad calculada era asombrosa. Esto no era un lapsus momentáneo de juicio. Estaba planeado. Era un patrón. Ahora David estaba seguro de ello. «David, esto es ridículo», intervino Rebecca elevando la voz. «La estás mimando. Ese es exactamente el problema. Esta gente piensa que puede salirse con la suya gracias a empleadores de corazón blando como tú». Rompió un valioso objeto antiguo. Necesitaba ser disciplinada. Disciplinada. David se levantó lentamente. Finalmente se volvió para mirar a su esposa. Por primera vez la miró de verdad, miró a la mujer con la que se había casado. Vio el elegante vestido, las joyas caras, el hermoso rostro. Pero debajo de eso, ahora veía algo feo y retorcido. Vio a una abusadora que obtenía su poder aterrorizando a una niña de 9 años. Observó su rostro. Su expresión era de ira justa. Pero vio algo más en sus ojos, un destello de pánico, un indicio de miedo de que su autoridad estaba siendo desafiada. Esto no se trataba de una figurita rota. Se trataba de control. ¿Llamas a eso disciplina?, preguntó David con voz peligrosamente firme. «Yo lo llamo abuso». Rebecca soltó una risa corta y aguda.
Era un sonido quebradizo y feo. Abuso. No seas tan dramático, David. Solo le di un pequeño golpe para llamar su atención. Estaba histérica. Necesita entender que en una casa como esta hay reglas. Tú trabajas 14 horas al día construyendo tu imperio. No tienes idea de lo que se necesita para manejar una casa de este tamaño para dirigir al personal. Es su trabajo mantener los estándares. La forma en que dijo personal resumaba un desprecio que él nunca había notado antes. Para él eran personas Emily, la cocinera, el jardinero. Eran parte del hogar. Para Rebecca eran solo personal. Una clase inferior de personas que necesitaba ser controlada. ¿Y tus estándares incluyen golpear a un niño?, preguntó David. Mis estándares incluyen enseñar respeto por la propiedad y por las personas que la poseen, replicó ella cruzando los brazos. Algo que tu madre claramente no hizo. Soy la dama de esta casa, David. Es mi responsabilidad asegurar el orden. Él miró de la cara desafiante de su esposa a la pequeña niña rota en el suelo. Una imagen de su abuelo apareció en su mente. El general, un hombre que había enfrentado ejércitos, siempre decía que la verdadera medida de la fuerza de una persona estaba en cómo trataba a quienes no tenían poder. En ese momento, David Prescott, el CEO multimillonario, sintió un profundo sentido de vergüenza. Había construido un imperio. Había conquistado el mundo empresarial, pero había permitido que un tirano gobernara su propia casa. Había estado tan concentrado en el mundo exterior que no había visto la fealdad que había echado raíces dentro de sus propias paredes. Había fallado en la prueba más importante de todas. Había fallado en proteger a los inocentes bajo su propio techo. Y lo sabía con una certeza que lo helaba hasta los huesos. Esto no era la primera vez. El terror en los ojos de Chloe no era nuevo. Era aprendido. Había sido enseñado lección tras lección cruel, en los momentos silenciosos cuando él estaba fuera en la oficina construyendo su imperio. La batalla por su empresa había sido ganada, pero la batalla por su hogar, por su honor, apenas había comenzado. Y a diferencia de Rebecca, él no luchaba con bofetadas ni palabras crueles. Luchaba con estrategia, con recursos y con una resolución fría e implacable, que ella estaba a punto de descubrir, que era mucho más devastadora de lo que jamás podría imaginar. David ignoró la aguda inhalación de Rebecca, un sonido de pura indignación. Mantuvo toda su atención centrada en Chloe. El mundo se había reducido a esta única tarea, mostrarle a la niña que estaba a salvo. Ofreció una pequeña y triste sonrisa. «Vamos», dijo suavemente. «Levántate. Ese suelo no debe ser cómodo». Extendió su mano con la palma hacia arriba. No intentó tocarla dejando la elección completamente a ella. Durante un largo momento, Chloe simplemente miró su mano. Era grande, pero firme. No estaba levantada para golpear. Estaba abierta a una invitación. Su mirada se desvió una última vez hacia Rebecca, que estaba como una estatua de fría furia junto a la chimenea. Luego, tomando una decisión que debió requerirle todo el coraje que poseía, Chloe colocó su pequeña y temblorosa mano en la de él. Su piel estaba fría. David la ayudó suavemente a ponerse de pie. Era tan pequeña, tan frágil. La marca roja en su mejilla parecía arder sobre su pálida piel. Sintió otra ola de ira protectora, pero la contuvo convirtiéndola en una calma profunda y firme. El pánico no ayudaría. La rabia solo asustaría más a la niña. Lo que necesitaba ahora era la tranquila fuerza del general. «Tengo un botiquín en la biblioteca», dijo con voz uniforme. «Por si soy torpe trabajando en mis modelos. Vamos a limpiar ese codo». Comenzó a guiarla fuera de la habitación. Su agarre en su mano era suave, pero firme. «¿A dónde crees que vas?», la voz de Rebecca se quebró como un látigo. «No has limpiado tu desastre. Necesita aprender responsabilidad». David se detuvo, pero no se volvió. Habló al aire frente a él. Sus palabras estaban dirigidas a su esposa, pero su tono buscaba calmar a la niña cuya mano sostenía. «El desorden puede esperar. El bienestar de un niño no puede. Lo discutiremos más tarde, Rebecca. No nos sigas». No era una solicitud.
Era una orden impartida con la tranquila autoridad que usualmente reservaba para sus negociaciones más difíciles. Por una vez, Rebeca pareció entender que había cruzado una línea que él no permitiría que se cruzara. Permaneció en silencio. Su furia era una fuerza palpable a sus espaldas, mientras él guiaba a Chloe fuera de la habitación y por el pasillo hacia la biblioteca. La biblioteca era el santuario de David. Paredes llenas de libros de piso a techo, el aroma de papel antiguo y cuero en el aire. En una esquina se encontraba una gran mesa donde construía modelos intrincados de barcos de guerra históricos, un pasatiempo que calmaba su mente. Llevó a Chloe a uno de los grandes y cómodos sillones de cuero y la sentó suavemente. Bien, dijo, abriendo un gabinete y sacando una pequeña caja blanca con una cruz roja. Vamos a echar un vistazo. Se arrodilló frente a ella tal como lo había hecho en la otra habitación. Abrió el botiquín y sacó una toallita antiséptica y un pequeño vendaje. Trabajó con una ternura lenta y deliberada, aplicando cuidado sobre el raspón en su codo. Chloe observaba cada uno de sus movimientos, su cuerpo aún tenso, lista para retirarse. ¿Duele?, preguntó él. Ella negó con la cabeza, aunque él vio un pequeño movimiento. Eres muy valiente, dijo. Terminó de limpiar la pequeña herida y aplicó cuidadosamente el vendaje, listo como nuevo. Guardó los suministros y acercó un pequeño reposapiés que estaba frente a ella. La gran y silenciosa sala parecía envolverlos en un silencio protector. Allí, lejos de la venenosa presencia de Rebeca, el temblor de Chloe comenzó a disminuir. Chloe comenzó con suavidad: necesito hacerte algunas preguntas, y necesito que seas muy honesta conmigo. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió con la vista fija en su rostro. Antes de que digas algo, continuó inclinándose ligeramente hacia adelante. Quiero que me escuches. Nada de lo que digas meterá a tu madre en problemas. Su trabajo está seguro. Tú estás segura. Te doy mi palabra. No importa lo que la señora Prescott te haya dicho, yo soy quien toma las decisiones sobre quién trabaja en esta casa. Y digo que tu madre se queda. ¿Lo entiendes? Necesitaba que ella le creyera. Vio el conflicto en sus ojos, la esperanza luchando con el miedo que le habían inculcado durante quién sabe cuánto tiempo. Me dijo que mamá era una ladrona, susurró Chloe, las palabras saliendo como si las hubiera contenido tras un dique. Nos mostró un collar. Dijo que lo pondría en el bolso de mamá y llamaría a la policía. Dijo que nadie nos creería. Las manos de David se cerraron en puños sobre sus rodillas. Los obligó a relajarse. Debía mantener la calma por ella. Eso no va a suceder, Chloe. Me aseguraré de ello, dijo haciendo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿La señora Prescott te ha lastimado antes? ¿Alguna vez te ha pegado? Los ojos de Chloe se llenaron de nuevas lágrimas de inmediato. Sacudió la cabeza rápidamente. No, no como hoy. No una bofetada. La calificación era devastadora. Él esperó dejando que el silencio se prolongara. A veces empuja, finalmente admitió la niña, su voz apenas audible. Si me interpongo en su camino o si agarra mi brazo muy fuerte cuando está enojada. Dice que es para que la escuche. ¿Y qué te dice cuando está enojada?, preguntó David, con el corazón doliéndose con cada palabra que ella pronunciaba. Que soy una molestia. Que mamá tiene suerte de tener un trabajo limpiando después de gente importante. Dice que debo portarme muy bien y estar muy callada porque no somos como ustedes. ¿Qué quiere decir con «no somos como ustedes?», preguntó David. Chloe miró sus propias manos retorciéndolas en su regazo. Dice que las personas sin dinero tienen que conocer su lugar. Dice que no debo mirarla a los ojos. Dice que mi ropa es barata y mi cabello de un rubio común. Me rompió un dibujo una vez, una sola lágrima rodó por su mejilla. Era un dibujo de un castillo. Dijo que era un desorden y lo arrojó al fuego. Cada confesión era un nuevo corte. Esto era tortura psicológica sistemática. Rebeca no solo había sido cruel. Había estado tratando de romper metódicamente el espíritu de una niña para aplastar su autoestima. Era una campaña de crueldad llevada a cabo en secreto. ¿Con qué frecuencia sucede esto, Chloe? Principalmente cuando no estás aquí, dijo, o cuando estás de viaje de negocios.
Es amable cuando estás presente. Sonríe para mí. La actuación. Todo era una actuación. La esposa perfecta era una ficción cuidadosamente construida. Una máscara que llevaba para él y para el mundo. Él se sentía un tonto confiado y ciego. Estás siendo ridículo, David. Estás interrogando a una niña. La voz de Rebeca resonó desde el pasillo. Había desobedecido. Estaba de pie en la puerta de la biblioteca con los brazos cruzados. Su rostro era una máscara de furia. David se levantó lentamente, colocándose entre Rebeca y Chloe, un escudo simbólico. Te dije que te quedaras en el salón, Rebeca. Esta también es mi casa, y no permitiré que me den órdenes mientras escuchas las patéticas fantasías de una niña mentirosa que trata de salir de problemas. Ella dio un paso dentro de la habitación. Te está manipulando. ¿No lo ves? Sabe que eres un punto débil. ¿Es eso lo que pasa?, preguntó David con voz mortalmente baja. ¿Una fantasía? ¿La marca en su rostro? ¿Es una fantasía? El miedo en sus ojos. Es una actuación. Apenas la toqué. Rebeca chilló, su fachada cuidadosamente controlada, empezando a resquebrajarse bajo la presión. Era un golpe parental, algo que debería recibir de su propia madre. Honestamente, la manera en que Emily dejaba que su hija actuara así era una vergüenza. No tiene control sobre la niña, él. Había usado el pronombre incorrecto. Fue un pequeño desliz, una grieta en su armadura, pero decía mucho sobre lo poco que le importaba, lo poco que veía a Chloe como persona. Era un objeto, una molestia, un ello. Antes de que David pudiera responder, una nueva voz se unió al tóxico coro. Señor Prescott, señora Prescott. Era Emily Carter. Estaba en el pasillo justo detrás de Rebeca, sosteniendo una pequeña bolsa de papel con un nuevo pulidor de plata. Sus ojos grandes y temerosos tomaron la escena completa. Vio la rabia de Rebeca, la fría furia de David y a su hija llorando en el gran sillón. Su rostro, ya marcado por los signos de una vida dura, pareció envejecer 10 años en un instante. Todo el color desapareció de sus mejillas. «Oh, no», susurró Emily, dejando que la bolsa cayera suavemente al suelo desde sus dedos entumecidos. «Chloe, cariño». «¿Qué pasó?». Rebeca se giró para enfrentarla. La dulce máscara venenosa volvió a colocarse al instante. Emily dijo, su voz como miel mezclada con arsénico. «Hemos tenido un pequeño incidente. Tu hija fue descuidada y rompió una reliquia familiar muy valiosa y sentimental». Hizo un gesto vago hacia el salón. «El señor Prescott y yo estábamos discutiendo la necesidad de una supervisión más estricta cuando la traes a trabajar». La mirada de Emily fue directamente hacia la marca roja en la mejilla de Chloe. Su respiración se detuvo. Miró a Rebeca, luego a David, y una expresión de profunda, aplastante resignación se asentó en sus rasgos. Era la mirada de alguien que había estado luchando una batalla perdida durante mucho tiempo. «Lo siento mucho, señora Prescott», dijo Emily automáticamente, su voz hueca. Corrió al lado de su hija abrazándola con fuerza. «Estoy segura de que no lo hizo a propósito. Lo pagaremos. Trabajaré horas extra, lo que sea necesario. No se trata del dinero, Emily», dijo Rebeca con un movimiento despectivo de la mano. «Se trata del principio. Se trata del respeto». Chloe lloraba sobre el hombro de su madre, susurrando. «Lo siento, mamá. Lo siento mucho». David observaba el intercambio. Su corazón era un bloque de hielo en su pecho. Vio toda la dinámica expuesta. Rebeca, la tirana. Emily, la rehén, obligada a disculparse por el abuso de su propia hija para proteger su sustento. Y Chloe, la víctima atrapada en el medio, aprendiendo la terrible lección de que a veces decir la verdad era lo más peligroso que podía hacer. Había visto suficiente. El tiempo de preguntas tranquilas había terminado. El tiempo de actuar había llegado. Dio un paso al frente, su presencia dominando la habitación. Eso es suficiente. Tanto Rebeca como Emily lo miraron. David miró directamente a Rebeca, sus ojos fríos y duros como el granito. «Tú y yo hablaremos más tarde, pero ahora tu participación en esta conversación ha terminado». La firmeza en su tono era absoluta.
Luego se volvió hacia la aterrorizada ama de llaves. Emily dijo suavizando la voz pero manteniendo la autoridad. Necesito que lleves a Chloe a mi estudio. Está al final del pasillo. Por favor, espera allí por mí. Nadie te molestará. Le lanzó una mirada significativa a su esposa. Emily se mostró confundida, aterrada de desafiar a la señora Prescott, pero al mismo tiempo escuchando un salvavidas en el tono del señor Prescott. Adelante, dijo David suavemente. Está bien, necesito escucharte. ¿Y Chloe qué ha estado pasando en mi casa? Sosteniendo la mano de su hija, Emily Carter. Asintió. Echó un último vistazo aterrorizado a Rebecca, y luego salió corriendo de la biblioteca llevando a Chloe por el pasillo. David quedó solo con su esposa. El silencio en la biblioteca era pesado, sofocante. Rebecca lo miraba con los ojos azules entrecerrados y la boca una línea delgada y dura. La máscara había desaparecido por completo. Lo que quedaba era una ira fría y calculadora. «¿Cómo te atreves?», susurró su voz temblando de furia. «¿Cómo te atreves a socavarme delante del personal? No tienes idea de lo que acabas de hacer». «Oh, creo que sí», replicó David con voz baja y grave. «Finalmente estoy comenzando a entender exactamente lo que se ha hecho. En mi casa a mis espaldas». Dio un paso hacia ella, y por primera vez desde que la conocía, vio un destello de miedo genuino en los ojos de Rebecca. Había confundido su naturaleza tranquila con debilidad. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. «Estás equivocada», dijo David con un bajo y peligroso zumbido en la voz que parecía vibrar en el aire mismo de la biblioteca. «Sé exactamente lo que he hecho. He abierto los ojos». «La pregunta es, Rebecca, ¿tienes idea de lo que has hecho?» Ella lo miró, su pecho subiendo y bajando rápidamente. El miedo que él había visto había desaparecido, reemplazado por una especie de valentía desafiante y acorralada. Era una luchadora. Siempre había admirado eso de ella en el mundo de los negocios, donde su aguda inteligencia y gracia social podían desarmar a los oponentes más difíciles. Ahora, viendo esa misma ferocidad torcida en algo tan feo, solo sentía repulsión. «He hecho lo necesario para mantener el orden en esta casa si hizo ella algo que tú no sabes. Tú entras y sales de este mundo perfectamente gestionado que he creado para ti, y tienes la audacia de juzgarme. No tienes idea de la presión que tengo los almuerzos, las obras benéficas, las interminables cenas. Debo presentar una imagen perfecta, nuestra imagen perfecta, y eso incluye tener personal que conozca su lugar. Su lugar». David repitió las palabras como si fueran un idioma extranjero. «Su lugar es ser tratado con dignidad y respeto. Son empleados. Rebecca, no siervos. Emily Carter es una madre soltera que intenta criar a su hija. Trabaja duro, es honesta, y merecía nuestra protección, no nuestro desprecio». Rebecca se rió, un sonido carente de todo humor. «Es la sirvienta, David. No es nuestro trabajo protegerla. Es su trabajo servirnos. Y su hija malcriada necesita aprender a no tocar cosas que son 1000 veces más valiosas que ella». Ahí estaba, la fealdad cruda y sin filtro de su cosmovisión. Era una filosofía de valor basada en la riqueza. Un sistema de castas de su propia creación donde un niño humano valía menos que un pedazo de porcelana. «Esa figurita», dijo David con la voz aún más baja. «Era un regalo de tu abuela», dijiste. Dime, ¿qué crees que diría el general sobre lo que hiciste esta noche? Señaló el retrato en el vestíbulo principal, aunque no podían verlo desde la biblioteca. Su presencia siempre se sentía. Un hombre que ganó sus medallas protegiendo a personas de abusadores como tú. La mención de su abuelo fue un golpe calculado. Sabía que ella se enorgullecía de formar parte del legado Prescott. «Ni se te ocurra mencionar a tu abuelo», exclamó. «Esto no tiene nada que ver con él. Esto se trata de nuestro hogar, de nuestra vida. ¿Qué dirán las personas cuando se enteren de que le creíste a una sirvienta en lugar de a tu propia esposa?» «No me preocupa lo que digan», respondió David con frialdad. «Me preocupa la verdad, y la verdad estaba en el rostro de una niña. Lo vi con mis propios ojos».
Se detuvo dejando que el peso de sus próximas palabras se asentara en el espacio entre ellos. Ya no sé quién eres, Rebeca. O quizás nunca te conocí en absoluto. Se dio la vuelta a un gesto de finalización. Voy a hablar con Emily y Chloe. Te sugiero que uses este tiempo para reflexionar. Piensa muy cuidadosamente qué serán tus próximas palabras para mí, porque podrían ser tus últimas en esta casa. No esperó respuesta. Salió de la biblioteca dejándola sola en medio de los silenciosos testigos encuadernados, en cuero de la historia de su familia. Sintió la mirada de ella quemando su espalda una mezcla de odio e incredulidad. Siempre había sido capaz de manejarlo, de guiarlo con una palabra astuta o una sonrisa encantadora. Ahora se daba cuenta demasiado tarde de que el hombre con el que creía haberse casado no era el hombre con el que estaba tratando ahora. Caminó por el pasillo hasta su estudio. La puerta estaba entreabierta. Pudo escuchar el suave y amortiguado sonido de Emily, intentando consolar a su hija. Tocó suavemente antes de entrar. El estudio era más pequeño e íntimo que la biblioteca. Un gran escritorio de caoba estaba frente a una ventana que daba a los jardines oscurecidos. Emily y Chloe estaban acurrucadas en un sofá acolchado. El rostro de Chloe estaba enterrado en el costado de su madre, y Emily acariciaba su cabello rubio, susurrándole con una voz baja y calmante. Ambas levantaron la vista al entrar. Sus expresiones eran cautelosas y temerosas. «Lamento molestar», dijo David, cerrando suavemente la puerta tras de sí. «Solo quería asegurarme de que ambas estuvieran bien». «Estamos bien, señor Prescott», dijo Emily rápidamente, su voz tensa. «Lamento mucho los problemas que Chloe ha causado. No sé qué le pasó. No volverá a suceder. Me aseguraré de ello». David suspiró y acercó una silla para sentarse frente a ellas. No se sentó detrás de su escritorio. No quería barreras entre ellos. Emily dijo con voz amable pero firme: «Por favor, deja de disculparte. Tu hija no hizo nada malo». Emily lo miró con los ojos muy abiertos por la confusión. «Pero la figurita», empezó. «Es solo un objeto», dijo David sencillamente. «Puede ser reemplazado. Tu hija no. Su bienestar, su sensación de seguridad en esta casa es más importante que cualquier objeto. Necesito que lo entiendas». Miró a Chloe, que asomaba tímidamente desde el abrazo de su madre. «Y necesito que lo entiendas tú también, Chloe. Tú no causaste este problema». Emily comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas y cansadas que hablaban de años de lucha y miedo. No sabía qué hacer. Susurró, su compostura cuidadosamente mantenida, finalmente rompiéndose. «Siempre ha sido difícil, señora Prescott. Especialmente cuando usted no está. Los pequeños comentarios, las miradas. Hace que Chloe recoja cosas que ya están impecables. Inspecciona su trabajo como una sargento instructora. Le dije a Chloe que simplemente se mantuviera fuera de su camino, que fuera invisible. Pensé que si solo trabajábamos duro y no hacíamos solas, estaríamos a salvo. Tú pensaste que podrías proteger a tu hija siendo obediente». David terminó por ella con el corazón cargado de empatía. «Eso no es culpa tuya, Emily. Es culpa de la persona que creó un entorno en el que sentías que no tenías otra opción». Se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos de la ama de llaves. «Emily, necesito la verdad. Lo que Chloe me contó en la biblioteca sobre las amenazas, sobre que la llamaran nombres, sobre que su dibujo fuera destruido. ¿Es todo cierto, Emily?» Dudó, su miedo arraigado a causar problemas, luchando con el feroz amor protector que sentía por su hija. Miró a Chloe, a la marca roja que se desvanecía en su mejilla, y tomó su decisión. Respiró hondo y asintió, sus ojos encontrando los de él, con una nueva frágil fortaleza. «Sí», dijo, su voz temblorosa pero clara. «Es cierto, y más. Retiene mi salario por lo que ella llama infracciones. Una huella en un espejo, un cojín no acomodado correctamente. Dice que es para enseñarme atención al detalle. Me dijo una vez que si alguna vez me quejaba contigo, me haría parecer que le estaba robando. Dijo que un hombre como tú siempre creería a su esposa antes que al personal». David sintió que una fría furia se asentaba en lo profundo de sus huesos. No era la ira caliente y explosiva que había sentido en el salón.
Esta era una rabia más fría, más paciente. Era la ira de un estratega que acababa de ver todo el plan de batalla del enemigo. Rebeca no solo había sido abusiva, había estado aislando y controlando sistemáticamente a Emily, usando amenazas financieras y manipulación psicológica para asegurar su silencio. Ella estaba equivocada, dijo David, su voz resonando con absoluta convicción. Ella me subestimó a mí y te subestimó a ti. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando hacia el césped perfectamente cuidado, ahora envuelto en la penumbra de la tarde. Los terrenos eran impecables, un testimonio del arduo trabajo y dedicación de Emily. Un hogar debe ser un santuario para todos los que viven y trabajan en él. Esto se había convertido en una prisión para esta pequeña familia. Ninguna de ustedes se quedará aquí esta noche, dijo volviéndose hacia ellas. Los ojos de Emily se abrieron en pánico. Señor, Prescott, por favor. Necesito este trabajo. No tengo a dónde ir. Seremos mejores. Chloe será mejor. La dejaré con una vecina de ahora en adelante, lo juro. Emily interrumpió él suavemente. No estás siendo despedida. Te voy a hospedar a ti y a Chloe en un hotel por la noche. Uno bonito. Podrán pedir servicio a la habitación, ver películas, y tendrán una buena noche de descanso sabiendo que están seguras. Mi conductor personal las llevará. Estará aquí en 15 minutos. Estaba tomando el control. Era lo que mejor hacía evaluar la situación, identificar el problema y ejecutar la solución. El problema era Rebeca. La solución era sacar a las víctimas de su presencia inmediatamente. No sé qué decir, pensó. Emily tartamudeó abrumada. No tienes que decir nada, dijo David. Solo empaca una pequeña bolsa de noche para ti y para Chloe. Hazlo ahora. Yo me encargaré de la señora Prescott. La mención del nombre de su esposa hizo que el miedo volviera a los ojos de Emily. Se enfadará mucho. Sí, dijo David con la mandíbula apretada. Lo hará, pero su enojo ya no es tu preocupación. Es mía. Luego las dejó caminando de regreso por el gran pasillo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio tenso, expectante. Podía sentir la presencia de Rebeca, aunque no pudiera verla. Probablemente aún estaba en la biblioteca, cociéndose en su ira, planeando su contraataque. Probablemente probaría primero con lágrimas. Luego, cuando eso no funcionara, pasaría a la indignación justificada. Intentaría acusarlo de traición, de deslealtad. Intentaría hacerlo parecer su culpa. Pasó junto al salón. Una de las otras criadas, una joven llamada María, barría silenciosamente los fragmentos de la figurita rota con movimientos cuidadosos y nerviosos. Levantó la vista hacia él, sus ojos llenos de un miedo que le decía que probablemente había escuchado todo. Ella también había estado viviendo bajo el reinado de terror de Rebeca. Se dio cuenta de que la podredumbre era más profunda de lo que había imaginado. No se trataba solo de Chloe. Se trataba de una cultura de miedo e intimidación que su esposa había cultivado dentro de su propia casa. Él, el gran CEO, alabado por su trato justo a los empleados y el ambiente positivo de su empresa, había estado presidiendo una dictadura en miniatura. La hipocresía de ello lo quemaba por dentro. Escuchó el suave crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de entrada. Su conductor, un estoico exmilitar llamado George, había llegado. David fue a la puerta principal y la abrió dejando que el fresco aire nocturno lo envolviera. George dijo manteniendo la voz baja. Necesito que hagas algo por mí. Lleva a la señora Carter y a su hija al Four Seasons. Llamaré con anticipación para que la suite presidencial esté lista para ellas. Consígueles todo lo que necesiten, cárgalo a mi cuenta personal. Y lo más importante, asegúrate de que nadie las moleste. George, un hombre que había visto a David atravesar adquisiciones corporativas y crisis personales, simplemente asintió. Por supuesto, señor. ¿Está todo bien, no, George?, dijo David mirando de nuevo la silenciosa y opulenta casa. No, pero lo estará. Unos minutos después, Emily y Chloe bajaron por el pasillo con una pequeña bolsa de lona en la mano de Emily. Chloe sostenía la mano de su madre con un agarre firme, sus ojos se movían nerviosamente por el gran vestíbulo,
como si esperara que Rebeca saltara desde las sombras. George se encargará bien de ustedes, les dijo David con una sonrisa tranquilizadora. Se arrodilló una vez más frente a Chloe. «¿Recuerdas lo que te dije? Estás a salvo ahora, y eres una niña muy valiente». Por primera vez esa noche, susurró la niña con una pequeña sonrisa húmeda en los labios. «Tú también eres valiente, señor Prescott». Su corazón dolió. Se levantó y observó cómo George las conducía hacia el automóvil esperando. Cuando las luces traseras desaparecieron por el largo camino flanqueado de árboles, David cerró la pesada puerta de roble. El satisfactorio clic ya no le dio una sensación de paz. Era el sonido de una cámara siendo sellada. Era él y Rebeca solos en la fortaleza, y la fortaleza estaba a punto de caer. Se giró y allí estaba ella de pie en la parte superior de la gran escalera. Había cambiado su vestido de seda. Ahora llevaba una simple pero elegante bata blanca. Su cabello suelto, el rostro limpio de maquillaje. Se veía más joven, más vulnerable. Era un disfraz. Él sabía que era una elección calculada, la esposa agraviada, la víctima inocente. «Se han ido», dijo ella con voz suave y herida. «Tú las enviaste. Yo las puse a salvo». Él la corrigió con voz firme. Caminó hasta la base de la escalera y la miró desde abajo. Había terminado de jugar. Había terminado con las máscaras y las actuaciones. «Necesitamos hablar, Rebeca. Y esta vez vas a decirme la verdad». Sus ojos destellaron de ira, pero su voz permaneció engañosamente suave. «Solo te he dicho la verdad», dijo Rebeca. «Entonces esta debería ser una conversación muy corta», replicó él con el hielo en su voz inconfundible. «Empaca tus cosas. Quiero que salgas de mi casa esta noche». El silencio que siguió a su ultimátum fue profundo. Era un silencio lleno de los fantasmas de 4 años de matrimonio, de risas compartidas, que ahora parecían huecas de un futuro que acababa de evaporarse en el aire. Rebeca permaneció en la parte superior de las escaleras, una estatua tallada en marfil e incredulidad. La vulnerable esposa agraviada que había construido cuidadosamente momentos antes, se rompió revelando a la mujer furiosa y pura que había debajo. «No puedes estar hablando en serio», dijo su voz peligrosamente baja. «Me estás echando a mí, tu esposa, por ellas, por una sirvienta y su torpe hija». «Te estoy echando por lo que les hiciste», la corrigió David, su voz resonando en el vestíbulo cavernoso. «Te estoy echando porque no eres la persona que creí que eras. Eres una extraña cruel y abusiva que ha estado viviendo en mi casa». Ella descendió las escaleras lentamente, cada paso un movimiento deliberado y teatral. La suave tela de su bata susurraba contra el mármol. Se detuvo unos pasos arriba de él, asegurándose de mantener la ventaja de altura. Mirándolo desde arriba, no solo físicamente, sino con un aire de suprema condescendencia. «Eres un tonto, David», escupió ella. Toda pretensión de suavidad había desaparecido. Un sentimental y naif tonto. Vives en un mundo de fantasía donde todos son buenos y amables. Yo vivo en el mundo real. Un mundo donde hay que ser fuerte para sobrevivir. Un mundo donde personas como ellos... Hizo un gesto vago hacia la puerta principal. Existen para servir a personas como nosotros. No hay un nosotros. Rebeca, dijo David las palabras cortantes y precisas. Hay tú y hay yo. Y claramente vivimos en mundos muy diferentes. Mi mundo está construido sobre los principios que mi abuelo me enseñó: honor, integridad, compasión. ¿Sobre qué se construye tu mundo? Crueldad, privilegio. Mi mundo se construye sobre el éxito, replicó ella elevando la voz. El mismo éxito que disfrutas todos los días. ¿Quién crees que ayuda a cultivarlo? ¿Quién soporta esas cenas benéficas interminablemente aburridas? ¿Quién encanta a las esposas de tus miembros del consejo? ¿Quién crea el escenario perfecto para tu vida perfecta? Yo gestiono esta casa. Yo gestiono nuestra vida social. Yo te gestiono a ti. Esta es mi carrera, David. Y soy muy buena en ello. Entonces, ¿esto es un arreglo de negocios?, preguntó él con un sabor amargo en la boca. ¿Todo esto?
¿Los últimos 4 años? ¿Algo de esto fue real? Por un instante fugaz, un destello de algo dolor. Arrepentimiento no estaba seguro, cruzó su rostro. Estuvo allí, y luego desapareció reemplazado por su endurecida máscara de desafío. Fue tan real como necesitaba ser, dijo evasivamente. Éramos un buen equipo, una pareja poderosa. Y tú lo estabas tirando todo por un jarrón roto. ¡Deja de decir eso! La voz de David finalmente se elevó un estallido como un trueno en la casa silenciosa. Esto no se trata del jarrón. Esto se trata de que golpeaste a un niño. Esto se trata de que aterrorizaste a una mujer que trabaja para nosotros. Esto se trata de que amenazaste con acusarla de robo. ¿Creíste que no me enteraría? ¿Creíste que Chloe no me lo contaría? Ella debería haber sabido mejor, dijo Rebeca con frialdad. Su madre debería haberle enseñado lealtad. Pero ese es el problema con su clase. Sin lealtad, sin clase. Siempre te traicionarán. Él la miró fijamente viendo realmente la profundidad de su prejuicio. Era una enfermedad en su alma. Creía genuinamente en una jerarquía del valor humano, y ella estaba en la cima. Todos los demás eran simplemente accesorios en la obra de su vida. Empaca tus cosas, Rebeca repitió su voz, ahora plana y desprovista de toda emoción. He terminado de discutir. He terminado de intentar comprender. Mañana haré que mi abogado contacte al tuyo. El acuerdo prenupcial es muy claro. Serás bien proveída, pero no pondrás un pie en esta casa otra vez. La mención del acuerdo prenupcial, la frialdad legal de su finalización, pareció finalmente romper el muro de arrogancia de ella. Una nueva clase de miedo entró en sus ojos. No el miedo de un abusador enfrentado, sino el miedo de una reina destronada. No lo harías, susurró. No me harías esto a mí. A nosotros. Piensa en el escándalo, David. El multimillonario tecnológico David Prescott se divorcia de su esposa en medio de alegaciones de ¿qué abuso infantil? La prensa se volvería loca. Te arruinaría. Arruinaría la empresa. No, dijo David con calma. No lo hará porque la historia no será sobre mí, será sobre ti. Y tengo un testigo. Una niña de 9 años a la que protegeré con todos los recursos a mi disposición. Así que tienes una elección. Puedes irte tranquilamente esta noche con tu dignidad y un generoso acuerdo. O puedes enfrentarte a mí. Y si te enfrentas a mí, Rebeca, no dudaré en sacar a la luz la verdad completa de lo que eres. Contrataré al mejor psicólogo infantil para testificar sobre el trauma que has infligido. Haré que todos los miembros de mi personal den declaraciones juradas sobre el ambiente que creaste en esta casa. La historia no será sobre mí. Será sobre el monstruo con el que me casé sin darme cuenta. Vio los cálculos en sus ojos. Estaba sopesando sus opciones, evaluando la amenaza. Era una estratega y sabía cuándo estaba siendo superada. El escándalo público con el que lo había amenazado sería un arma de doble filo. Y él acababa de dejar claro que su ventaja era mucho, mucho más afilada. Sus hombros se hundieron en derrota. La lucha se fue de ella reemplazada por un resentimiento frío y amargo. Te arrepentirás de esto, dijo su voz con una promesa venenosa. Crees que eres tan justo, tan noble como tu abuelo. Pero eres débil, David. Tu compasión es una debilidad y un día te destruirá. Tomaré ese riesgo, respondió él. Ahora ve y empaca. Ella se dio la vuelta sin decir una palabra y subió las escaleras, su espalda rígida. La batalla había terminado. Él había ganado, pero no sentía ninguna sensación de victoria, solo una profunda y vacía tristeza. Había pasado 4 años de su vida con una mujer que no conocía. Había construido un hogar con ella, compartido sus sueños, y todo había sido una mentira. Se hundió en el escalón inferior de la gran escalera, la adrenalina abandonándolo, reemplazada por un cansancio profundo hasta los huesos. La casa se sentía vasta y vacía a su alrededor. Pensó en Chloe, en su pequeño y aterrorizado rostro, y una nueva ola de ira y culpa lo recorrió. ¿Cuánto tiempo había estado ocurriendo esto? ¿Cuántas pequeñas crueldades habían pasado desapercibidas sin ser escuchadas? ¿Cuántas veces había llorado Emily camino a casa desde el trabajo?
Sacó su teléfono y realizó una llamada. Michael dijo cuando su abogado contestó: «Soy David. Necesito que hagas algo por mí. Necesito que encuentres al mejor agente inmobiliario de la ciudad». «¿Sí? Esta noche quiero que busques una casa en venta de 3 habitaciones. Algo con jardín en la mejor zona escolar. Es para Emily Carter, mi ama de llaves, y su hija». «No la voy a despedir. Le estoy comprando una casa». Escuchó un momento. No he perdido la cabeza, solo la he recuperado. Además, necesito que redactes un nuevo contrato de empleo para ella. Quiero establecer un fondo fiduciario para la educación de Chloe, universidad posgrado, lo que ella quiera. Debe ser irrevocable y administrado por un tercero. Y el nuevo salario de Emily debe ser, digamos, 5 veces lo que es ahora efectivo de inmediato. Ya no será ama de llaves, será la nueva gerente del hogar. Si lo acepta, supervisará a todo el personal. Ella estará a cargo. Estaba reestructurando su mundo. Usaba su poder no solo para castigar a los malvados, sino para levantar a los inocentes. Era lo que el general habría hecho. La verdadera fuerza no se trataba de dominar a otros, sino de empoderarlos. Colgó el teléfono y se sentó en silencio escuchando los sonidos amortiguados de Rebecca, moviéndose por su dormitorio arriba. Los sonidos de una vida siendo desmantelada. 1 hora después, ella bajó las escaleras. Vestía jeans caros y un suéter de cachemira. 2 grandes maletas estaban en la parte superior de la escalera. No lo miró. «El conductor está esperando», dijo él con voz plana. Había llamado a George de nuevo a la casa para un último deber. Ella pasó junto a él hacia la puerta, luego se detuvo su mano sobre el tirador ornamentado. «No es especial, ¿sabes?», dijo Rebecca todavía de espaldas a él. «Esa niña. Es solo la hija de una sirvienta. Hay millones como ella. No puedes salvarlas a todas». No dijo David en voz baja. «No puedo salvarlas a todas, pero podía salvarla a ella, y lo hice». Ella abrió la puerta y salió a la noche sin mirar atrás. David observó a través de las ventanas laterales, mientras George cargaba sus maletas en el maletero de un coche diferente. Un sedán simple, ¿no? El Bentley. Vio a Rebecca subir al asiento trasero. El auto se alejó, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad tal como lo habían hecho Emily y Chloe. Pero esta vez se sintió diferente. Se sintió como una limpieza. La casa finalmente estaba verdaderamente tranquila. El silencio ya no era tenso ni expectante. Era un silencio pacífico, vacío como una pizarra en blanco. Caminó hacia el salón y miró el lugar donde había estado la figurita. Los pedazos rotos habían desaparecido. La mesa estaba limpia. Era como si nunca hubiera estado allí. Sabía que tomaría mucho tiempo borrar la mancha de la presencia de Rebecca de su hogar, de su vida. Habría batallas legales, habría chismes. Su círculo social estaría en caos. Pero mientras estaba allí en la quietud de su santuario recuperado, no sentía miedo ni arrepentimiento. Sentía una claridad que no había sentido en años. Había pasado su vida intentando estar a la altura del retrato de su abuelo, el héroe de guerra, la leyenda. Pero esa noche se dio cuenta de que había malinterpretado todo. El legado del general no se trataba de batallas libradas en tierras extranjeras. Se trataba de las batallas por lo correcto incluso en los tranquilos pasillos de tu propio hogar. Se trataba de proteger a las Chloe del mundo de las Rebecca. Tomó su teléfono y realizó una llamada más. Fue a la recepción del Four Seasons. «Hola», dijo. «¿Podría comunicarme con la suite presidencial? Es para Emily Carter». «No le digas quién llama. Solo dile que un amigo llama para asegurarse de que ella y su hija pidieron postre». Sonrió una sonrisa genuina por primera vez aquella noche. La fortaleza había sido violada, pero no por un enemigo. Había sido violada por la verdad. Y entre los escombros de su antigua vida, sintió los primeros indicios de que se estaba construyendo un nuevo cimiento, un cimiento no basado en el éxito ni en la imagen, sino en algo mucho más valioso. Algo que una niña de 9 años con cabello color sol le había recordado: la bondad. 6 meses después, la propiedad de los Prescott parecía un mundo diferente.
El pesado y opresivo silencio que antes la definía fue reemplazado por el sonido de la risa de una niña brillante y clara, resonando por el césped bañado por el sol. David Prescott observaba desde un banco del jardín mientras Chloe Carter de 9 años perseguía una pelota de fútbol. Su cabello rubio volaba detrás de ella. La niña tímida y temerosa de aquella noche terrible había desaparecido reemplazada por una niña confiada y alegre, que prosperaba en su nueva escuela, y más importante aún, en una vida libre de miedo. Su madre, Emily, ahora gerente del hogar de la propiedad, también había florecido. Con su autoridad asegurada y su amabilidad marcando el tono, la casa se había transformado de una mansión fría a un hogar cálido y acogedor. El divorcio había sido rápido. Ante la verdad innegable de sus acciones y la amenaza de exposición pública, Rebecca había aceptado los términos de su acuerdo prenupcial y desapareció. Tenía su dinero, pero había perdido el estatus y el poder social que anhelaba. Los susurros silenciosos de su crueldad la habían seguido cerrando las puertas del mundo que había venerado. Se convirtió en un fantasma en la vida, que tanto había luchado por construir una figura rica pero aislada. Chloe, recogiendo su pelota, corrió hacia David con las mejillas sonrojadas por la emoción. Señor Prescott dijo sin aliento: «Mamá está haciendo mi comida favorita para la cena». «¿Y cuál sería esa?», preguntó David con una sonrisa genuina. «Macarrones con queso». «Una comida digna de una reina», respondió solemnemente, y ella se rió. Esta relación fácil y cálida se había convertido en el nuevo centro de su vida. Después de que Rebecca se fue, se dedicó a enmendarlo todo. No solo compró a Emily y Chloe una hermosa casa cercana, sino que también estableció un fideicomiso irrevocable para la educación de Chloe, asegurando su futuro. Había reestructurado su propia vida, priorizando el tiempo en casa sobre las largas horas en la oficina. Había descubierto que el verdadero legado de su abuelo no estaba en las batallas ganadas en las salas de juntas, sino en las victorias silenciosas del principio y la compasión. Se trataba de proteger a los inocentes y levantar a los merecedores. «¿Sabes, Chloe?», dijo David suavemente. «Mi abuelo siempre decía que la verdadera riqueza de una persona no es lo que tiene, sino lo que da». Chloe asintió seriamente, como cuando lo ayuda con su tarea. Él rió un sonido profundo y satisfecho. «Exactamente», dijo a sí mismo. Mientras Chloe corría de regreso hacia la casa, David permaneció en el banco observando cómo el atardecer pintaba el cielo. Había desmantelado una vida construida sobre una mentira, y en su lugar, había construido algo real y duradero, en la simple alegría de una niña que finalmente estaba segura. Había encontrado un sentido de paz y honor que ninguna cantidad de dinero podría comprar jamás. Y aquí terminaremos la historia por ahora. ¿Qué te ha parecido este viaje? ¿Alguna vez has experimentado algo similar o descubierto un significado oculto en un lugar inesperado? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras escuchabas. Tal vez relajándote después del trabajo en un viaje nocturno o simplemente descansando. Disfruto mucho escuchar tus propias historias. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, dar me gusta y suscribirte hace una gran diferencia. Hay muchas más historias inspiradoras que esperan ser contadas. Dime, ¿desde dónde estás viendo hoy? Recuerda, las personas que nos rodean a menudo tienen dones extraordinarios que quizá nunca esperaríamos. A veces todo lo que se necesita es que alguien crea en ellos. Hasta la próxima, mantén tu corazón abierto a las pequeñas sorpresas de la vida.